Durante esta semana se viene realizando la jornada del Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado. Las entrevistas se están priorizando para las familias de las veredas y para los hechos victimizantes de desplazamiento en nuestro municipio. Como se anunció en la asamblea, se hizo una convocatoria más o menos de un mes y medio para hacer la preinscripción de las personas de este hecho. ¿Para qué? Para el autorizado o el jefe de hogar, ¿cierto? La idea es que a partir de esto se les va a estudiar a cada núcleo familiar el grado de vulnerabilidad de cada familia. Es una entrevista individualizada, personalizada, que en este caso se hace a manera ya digamos asistencial en el municipio de Guatapé. Se logró traer una comisión de la unidad de víctimas. ¿Para qué? Para hacer toda esta encuesta que era digamos muy traumática para las personas porque se les cortaba. Esto se hace por medio del celular, ¿cierto? De llamadas. Era muy difícil de pronto muchas veces localizar a las personas, se perdían las llamadas, en muchos casos la señal era digamos muy limitada, entonces esta encuesta era muy difícil realizar. Este plan es la primera medición que se les hace a cada núcleo para identificar carencias. A partir de esta identificación de carencias, ¿qué pasa? Se les estudia a cada núcleo de hogar si van a seguir recibiendo ayuda humanitaria, qué monto a partir del hecho victimizante, del tiempo del hecho victimizante y qué grados y en qué componente de los grados que estudia la unidad de víctimas se tiene carencias o presenta carencias. Entonces a partir de esa medición se determina el monto y las cantidades de ayudas humanitarias. Por eso es tan importante esta jornada. Esta primera jornada se realiza desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de abril y en promedio se atienden entre 12 y 16 personas por día, a las cuales mediante la entrevista se conoce cuál es el nivel de vulnerabilidad actual que poseen. La idea de hacer estos planes de asistencia, atención y reparación es conocer cuál es la situación actual de los núcleos familiares para saber cómo podemos atenderlos. La idea es que las familias se nos presenten con los documentos de todos los integrantes de su núcleo familiar y poder saber quiénes son los integrantes de este. No quiere decir que si les pedimos los documentos del núcleo familiar nos traigan solo de los que están en el código de desplazados. Necesito los documentos de todas las personas que están bajo el mismo techo, para poder saber así si en este núcleo familiar hay personas de la tercera edad, si hay personas en situación de discapacidad, si hay menores de edad. Como recomendación importante, que la población tenga actualizados los documentos de identidad. Si el niño es mayor de 7 años ya debe tener tarjeta de identidad, si es mayor de 18 años ya debe tener cédula. Entonces si nos aparecen esas inconsistencias en el sistema, nosotros hacemos esa novedad, pero son unos planes de atención que se nos van a demorar un poquito más en valorar porque quedamos pendientes de esas novedades. Esta entrevista tiene varios componentes. Tenemos un componente de alojamiento, un componente de alimentación, un componente de salud, un componente de educación. Necesitamos tener esa información clara del núcleo familiar. Entonces, importante que nos traigan la información general, nombres, números de documento, tipo de documento, pero es muy importante también que se acuerden de hasta qué grado estudiaron, que se acuerden cuál es la EPS que tienen, que si tienen algún diagnóstico de discapacidad nos lo hagan saber y si es posible traigan algún documento que certifique esa discapacidad para nosotros poder agregar eso al sistema y que cuando hagan la valoración de cada hogar sea tenida en cuenta esa discapacidad o esa enfermedad grave. La convocatoria realizada desde el Enlace Municipal de Víctimas sobrepasó lo esperado. Es por eso que se hace el llamado a la comunidad para que tenga muy claro toda la información del núcleo familiar y de esta manera realizar de manera ágil y correcta la entrevista.